Y ahora sí, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy tenemos una invitada especial, una vecina del barrio del mundo, una vecina del mundo, podríamos llamarla cariñosamente, afectivamente. Bárbara Cabral, una amiga, conocimos recientemente en Salvador y nos va a presentar una serie de trabajos bajo el título Oír Río. Vamos a intentar escuchar al río hablar a través de la obra de Bárbara, Escucha y Performance en Ciudades Más que Humanas. Bárbara Cabral es urbanista performer, brasilera, doctoranda en urbanismo en Salvador de Bahía, en la UFBA, máster en artes escénicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2021, con grado en arquitectura y urbanismo por la PUCI de Río en 2018. Realizó un intercambio académico en la Universidad Politécnica de Madrid, en la ETSA, y su trabajo un urbanismo y performance, investigando en textos y calles cómo urbanismos dominantes operan a pesar y contra los flujos humanos y más que humanos. Así que con esta presentación, estimada, querida, si querés, te dejamos la palabra y podés intentar compartir tu presentación, tu PowerPoint o PDF. Así que vamos a escuchar hoy al artista invitada y luego anoten algunas preguntas de su trabajo así más de investigación, pero muy visual, muy artístico. Seguramente después vamos a poder compartir los ejercicios que estamos trabajando sobre la cartografía de la deriva, los trayectos y las maneras de narrar el espacio urbano o bueno, quizá después de hoy humano o más que humano. Cuando quieras. Hola, ¿me escuchan bien? Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias Julián y Juan por invitarme a hablar aquí y compartir un poco de mi trabajo. Soy Bárbara, como ya he dicho, y os pido perdón por algún error en español, pero espero que pueda hablar bien también. Compartiré mi pantalla para, para enseñar lo que preparé. A ver, ok. Aquí, sí, compartir. ¿Está bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok. Bueno, voy a hablar, intitulé esta habla como Oír Río, escucha y performance en ciudades más que humanas. Soy de Río de Janeiro, pero vivo hoy en Salvador, donde estoy investigando algunas cositas en mi doctorado. Y voy a hablar un poco de una experiencia que ha pasado en 2023 y cómo reverbera en lo que hago hoy y cómo refleja también formas de urbanización y de proyectos urbanos. Os conto entonces una historia, ¿vale? En 2008 enterraron a alguien vivo en Salvador y estoy segura que también lo hicieron cerca de ustedes. Hoy os contaré sobre un caso compuesto de muchas capas de tiempo y violencias. Esta historia comienza con una acción que realizamos en 2023, pero también tendremos que atravesar obras públicas de 2008, 1949, hasta llegar a una aldea tupinambá postcolonial. Todo esto en un mismo pedazo de tierra, quiero decir, no siempre tierra. Y si os digo que este lugar, a ver, ¿pueden escuchar el sonido? Ay, No, no se esperen. escucha el sonido. No. Ok, ok. Sigo y después vuelvo. Creo que todavía no había audio, pero volveré. Y si os digo que este lugar de esa fotografía
alguna vez fue así. Para mí, estas dos imágenes son muy impresionantes, una de 2023 de nuestra acción y la otra de 1884, intitulada Río das Pedrinhas, que significa pequeñas piedras. Y este es el río de Seixos, tamponeado desde el 2008 bajo el cantero central de la avenida Centenario, que es esta aquí. Aquí están las autopistas laterales y aquí un cantero central que tamponea este río. Bueno, aquí os comparto un audio que está en un mapa audible de una plataforma de Chile que tiene muchos sonidos de América Latina en general. Y Vocerío compone este mapa con una grabación de este día de la acción, o sea, del 2023. ¿Sí? ¿Se puede oír? No, no, no sé, yo no escucho. No. No, Ay, qué Aparece pena. compartir sonido también. Sí, lo he compartido. A ver. No sé qué pasó. Pero bueno, sigo y después comparto solamente el audio, ¿ok? bueno, ¿Lo ven? sí, Sí, ok. Entonces seguimos. Como decía, es difícil entender por qué concretamos todo de esta manera, tampando rincones que sin embargo resisten. Vocerío, que es la acción de 2023, es un ejercicio para escucharlos. Se pasó en el 8 de diciembre de 2023, que es el día de Oshun, la orilla de las aguas dulces, con 7 cuerpos se inclinando hacia el suelo, acercando un micrófono a pequeños agujeros que pueden ver aquí, abiertos en el concreto. Por esos agujeros podemos ver, oír y oler el río de Seixos. La acción, titulada Vocerío, une voz, el río, desde su nombre, y tiene lugar en una de las primeras avenidas de Valle de Salvador. Ya os explico qué son las avenidas de Valle. Pero durante esta experimentación, un hombre se acerca y dice, con los ojos llenos de sonrisa y nostalgia, me había olvidado de este río hace muchísimo. Un niño curioso pregunta, ¿puedo escuchar? Entonces, debajo de la ciudad, diferentes velocidades y profundidades de agua chocan contra los cantos rodados, que para mí es una traducción bellísima de Seixos, que significan justamente estas piedras redondas, cantos rodados, pero también cantan, suenan, que son piedecillas diminutas. Y desde el ataúd que encapsula el cuerpo del río, habitado por tantos seres ocultados, escuchamos sus voces con este micrófono y el auricular que ella lleva aquí. Esta foto la saqué yo. Y bueno, debajo del concreto, del cable al auricular, tenemos un vocerío inmenso. Cuestionar la ausencia de cuerpos en los procesos de proyecto urbano siempre formó parte de mi investigación, hoy también ocupada con la separación entre nosotros y naturaleza. Soy Bárbara Cabral, urbanista performer, investigo actuando en la calle lo que urbanismo hace justo a pesar y contra los flujos. Y aquí tendremos que pensar un poco flujos, además de los humanos, ¿no? Propongo entonces que esta clase sea un ejercicio de escucha a diferentes rincones, canteros y canales. Entonces pasaremos por estas etapas que son canales de valles, como estoy llamando las avenidas de valle, cantero central, es justamente la parte de concreto del centro de la avenida, cantos antiguos, hace referencia a los tupinambás, y cantos rodados
justamente al río, a la materialidad del río. Entonces, todas esas palabras que cantan un poco, ¿no? En principio, inician con un can o con un canto. Partimos entonces de un plan. En 1949, Salvador inaugura su primera avenida de valle, siguiendo el modelo del EPUX. EPUX es la oficina, que en portugués es escritorio, del Plan de Urbanismo de la Ciudad de Salvador, creada en 1942 para elaborar un plan director para la ciudad y las avenidas de valle, como el nombre dice, sitúan vías de flujo rápido en los talvegues. Ya os enseñaré cómo funciona esto, pero este mapa es muy interesante porque enseña la cantidad absurda de ríos de Salvador, Salvador. Y aquí está la línea de agua del mar y dentro todos los ríos. Y también este otro enseña los montes, ¿no? Los valles, las montañas. Así vemos que en la mayoría de los valles, de la parte baja de los valles, hay muchos ríos. Y por eso, en 1949, se inaugura esta primera avenida de valle que seguía el modelo del EPUX, que es la avenida Centenario, donde hoy precisamente está escondido el río de Seixos. Aquí en esta imagen vemos el río ya canalizado, o sea que no corría tan libre, pero también no corría tan preso como hoy. Y Talweg es una palabra que viene del alemán, no sé si se dice así también en español, Talweg, pero en portugués sí. Es la parte más baja de una topografía, o sea, es el camino del valle el más bajo. Por eso esta oficina situó las vías expresas, las más rápidas, las autopistas, en las partes más bajas del valle y había vías secundarias que accesaban los barrios para las partes más altas. Entonces, Camino de Valle, Avenida de Valle, y esta aquí es la primera. Y aquí tenemos un canal de valle, ¿no? Que sería este río ya canalizado y un poco desapropiado de sí mismo. Esta es una imagen anterior de los años 40 de esta misma región, aquí en un periodo en que el río estaba un poco más seco, pero se puede ver también la relación con el mar, donde llega el río, y también con las viviendas, ¿no? Como que lavaban las ropas en los ríos y después ponían a secar o aquí como decimos a cuarar, que es cuando ponemos ropas claras en el suelo, en el sol, para que se queden más claras, más blanquitas. Y aquí también había muchos terreiros de candomblé, que es una religión de matriz africana. Entonces había, por ejemplo, el terrero de Sabina, que tenía una relación muy profunda con el río de Seixos. Y cuando hacen este proceso de canalizar y después de tamponear el río, es también un movimiento que estaba pensando de ruptura de vínculos, ¿no? O de intento de romper algunos vínculos que existen ya en la ciudad, de no considerarlos. Y los vínculos del candomblé, del axé, con el agua son muy profundos. No existe candomblé sin agua o sin hojas, por ejemplo. Y yo estaba pensando en la palabra desarrollo, que en portugués es desenvolvimiento. Y envolvimiento significa vínculo. Y entonces pienso un poco en esta relación que el desenvolvimiento es como una ruptura del vínculo. Y en español es interesante porque desarrollo es como que una ruptura del río también, ¿no? Y bueno, a ver, la idea de la Avenida de Valle era justamente no mover mucha tierra, optimizando la circulación de automóviles, pero respecto a la topografía, claramente no se extendió a los flujos humanos y más que humanos del territorio. El río fue canalizado, como vimos,
Y los humanos también fueron prejudiciados por no poder atravesar a todo momento, ¿no? La región del río. Entonces, transformó valles enredados en corredores de tránsito y ríos en canales contaminados, alterando la ocupación de los pueblos ajenos, sus huertos también, porque había muchos huertos ahí, y vínculo con los sellos. Entonces, este río pasa a ser desapropiado de sí mismo, aunque tenga un nombre propio. Y me pregunto cómo sería si pudiéramos escuchar lo que ríos enterrados vivos, en nombre del progreso y del desarrollo, tienen para decir. Y pienso que esa idea de repensar una cierta idea de progreso que aniquila seres y vínculos también es urgente, ¿no? Entonces, frente a estas rupturas también hay quienes celebren y vibren cuando el río irrumpe con y contra el urbanismo que lo aprisiona. Esta es una obra de 2008 que es el tamponamiento del río. Entonces estaremos ahora en el cantero central, todavía en el canal, pero ahora tamponado. Se llamaba Nueva Centenario, significa nueva, y aquí hay un graffiti que dice, aquí ya es un río, que aquí muere un río. Yo no estoy muy de acuerdo porque creo que sigue vivo, aunque en otras condiciones. Esta es una imagen de su foz, que para mí es muy triste porque lo han modificado completamente y este es hoy el encuentro del río con el mar. Era una obra de macrodrenaje que decía que prometía resolver las inundaciones crónicas que serían causadas por las naturales crecidas del río, pero sabemos que este no es una manera de solucionar nada, ¿no? Tapar el problema no es solucionar. Entonces la solución que dieron, ¿cómo se dice? Prefectura, alcalde, que el alcalde dio, Ah, fue el alcalde, completamente sí. O el perfecto. gobernador podría ser, sí. Sí, sí. Fue encapsular el río hacia su desembocadura cerca del Morro de Cristo, que es justamente esta foz aquí. Pero desde entonces siguió el drama. Las lluvias siguieron, claramente, y también siguieron las inundaciones de las calles. Y hay incluso esa noticia que es muy divertida, por no decir otra cosa, que dice que la Avenida Centenario parecía un río, como si no fuera, ¿no? Bueno, o sea que hay un olvido quizás propositado del río o de lo que ya fue. Ignorar entonces el flujo que corre bajo la calle es sintomático de urbanismos que intentan barrer sus violencias debajo del tapete de concreto, de la alfombra de concreto. Este es un libro muy interesante que habla un poco de las vacías hidrográficas de los barrios y fuentes de las aguas de Salvador, que son muchas, como pudieron ver en el mapa de EPUX. Y habla también de los que están tamponeados o no. Y me parece que esta idea de barrer violencias, de esos urbanismos que barren sus violencias debajo de la alfombra de concreto, se contrapone a una escucha que sería quizás una forma de cepillar esa alfombra al revés, revelando historias, presencias y memorias cubiertas por discursos hegemónicos donde los centenarios solo parecen río. Aquí es una imagen de la otra perspectiva, o sea, transversal a la primera que vimos, que es esta del río así, y que enseña los agujeros por donde podemos oír y oler y ver el río pasando. Y es interesante porque hay como que tres de estas y se escucha completamente distinto de una para otra.
porque depende de la velocidad del agua, de los animales que habitan ahí también se puede escuchar los seres que viven ahí. Entonces, a comienzos de 2023 conocí esos agujeritos que permiten ver el río en un taller de planificación urbana aquí de UFBA, que es la Universidad Federal del Valle, donde estoy estudiando. Y ahí escuché de algunos estudiantes, como no soy de aquí y no conocía bien, sobre las avenidas de Valle y un río sofocado por toneladas de concreto. No es el único río que está así en Salvador, hay otros, muchos otros, incluso de antes de la época del Lepux. Pero al fin de año, vocerío sucedió, fueron 12 horas de calle impulsionadas por un enunciado de acción. Y entiendo que vocerío entonces es también una práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque yo estaba acompañando a esos estudiantes en el taller de planificación urbana, como que en un estágio de docencia, de profesora, y ellos empezaron a investigar estas avenidas de Valle y desde ahí y en contacto con un grupo de performance que yo hacía parte también, que es de la escuela de danza de la misma universidad, nos unimos todos y elaboramos este enunciado de acción, que era justamente escuchar a este río con estos auriculares. Este es Pedro Filho, que es músico y también es profesor de intervención urbana en una otra universidad de Bahía. Lo invité para que hiciera con nosotros algunos ejercicios de escucha activa de que antes de ponernos los auriculares, ¿no? Para activar esa escucha. Ahora vamos a hablar un poquito, bueno, que a mí me parece entonces que este programa, este enunciado de escucha atenta, intenta como la lluvia sacudir estructuras urbanísticas dominantes. Y digo como la lluvia porque cuando llueve la avenida tembla. Podemos sentir el piso temblar. Entonces creo que se escucha también tiene este potencial de sacudir estructuras urbanísticas dominantes, escuchar a los desaparecidos y invisibilizados del antropoceno, que es esta era que estamos en que nuestras marcas han sido tan grandes que ya la llamamos así, con el humano, el antropo en el centro, que parece no tener vuelta, pero yo creo que sí, y que empieza por escucharnos. Y hablando un poco de memoria, creo que, como dice Amanda, que es una de las estudiantes que acompañé, si perdemos la memoria, perdemos el sentido. Entonces, el río nunca pierde su sentido porque siempre se guía por la voz de la voz, ¿no? Siempre va hacia ahí. Y recordar un poco de otros tiempos que vivió este cuerpo de agua, para mí es muy importante. Esta es una imagen que remonta al 1510 hasta el 1557, después de la colonización de Brasil. El río de Seixas fue una importante defensa natural para las primeras ocupaciones humanas registradas aquí en Salvador, como la de la aldea Tupinambá de Guaymbi Pará, que esta mujer, que también es más conocida con su nombre en portugués, Catarina Paraguaçu, para quien el náufrago portugués Caramuru habría construido esta fuente, la fuente Nuestra Señora de la Gracia, que forma una de las nacientes del río. Entonces, justamente este río formaba una importante defensa natural para ese territorio indígena y también después de la colonización siguió siendo una defensa natural importante. Este mapa, por ejemplo, enseña el río pasando aquí, río de Seixas o das Piedras, y llegando al mar por aquí. Y este espacio con estos tracitos
es lo que se llamaban las Seis Marías. Esta fue la Seis María que fue donada a Caramuru, que era justamente el náufrago portugués de quien hablaba ahora este tío ahí. Entonces, este pedazo de tierra fue donado a él como su propiedad y ahí ya cambia un poco la relación con la tierra, una relación de poseerla, ¿no? Y bueno, para mí es importante también pensar estos diferentes tiempos que se atravesan y que pensamos sobre ellos a partir de una acción corporal con el espacio también, ¿no? Como arquitecta y urbanista me interesa mucho pensar estas otras capas de tiempo y de acciones y urbanísticas o de urbanización o de ocupación del espacio. Entonces, ese es el mismo mapa, pero un poquito más lejos. Y ahora quiero también traer un hecho muy interesante que en 2023, o sea, el mismo año que hicimos vos y yo, por la primera vez en historia brasileña, un río fue reconocido como ente vivo y sujeto de derechos. Hay una ley que protege un río aquí, que es el río Laje Comimenem, que tiene garantizado por ley entonces su derecho a mantener flujo natural, sus condiciones y su equilibrio ecológico, y también su derecho de nutrir y ser nutrido por humanos y más que humanos que lo respeten como tal. Krenak, Ailton Krenak, que es este hombre aquí, este autor que cité en esta página, en un libro llamado Ideas para guiar el fin del mundo, va a hablar, es un hombre indígena de la aldea Krenak y va a hablar de la relación de su pueblo, o sea, de los Krenaks, con el río Watu, que en portugués sería el río Doce. Para ellos, el Watu es como un abuelo, es una parte activa de la comunidad, más allá de solo un recurso para la supervivencia. Entonces tiene una humanidad, es como si todos en esta relación fuesen personas también, de alguna manera, ¿no? Y he traído esta citación que me parece muy bonita y que se relaciona profundamente con la acción. La conocí ahora, hace menos de un mes, que dice mucho también de la relación de Salvador, que tiene muchas aguas circulando, ¿no? Siempre estuvimos cerca del agua, pero parece que aprendemos muy poco del habla de los ríos. Este ejercicio de escucha a lo que comunican cursos de agua ha generado en mí una especie de observación crítica de las ciudades, especialmente las grandes, que se propagan sobre los cuerpos de los ríos de manera tan irreverente que ya casi no les tenemos ningún respeto. Entonces, esta idea de que una simple escucha puede propiciar una observación crítica de las ciudades, o sea, participar del pensamiento urbanístico, me interesa mucho. Y esta es una frase de un hombre indígena que ahora pasa a ser parte también de un repertorio academicista. Entonces, hay muchos conflictos, hay muchas disputas de narrativas, pero es muy interesante que esta voz también esté recibiendo escucha. A mí no me gusta mucho la idea que tenemos en portugués de dar voz, porque todas las cosas son voz. Lo que pasa, lo que es necesario es que demos oído, demos escucha a estas cosas. Bueno, entonces pensando un poco en esa sobreposición de capas, pienso también en la idea de los cantos nativos, justamente de los indígenas, y quería deciros que la bahía de Todos los Santos, que es esta grande bahía donde Salvador está ubicada aquí, dicen que los tupinambás que vivían aquí la llamaban Quirimuré, que significa grande mar interior. Pero hay otras personas que dicen que esto no es tupí,
y esto sería una corruptela, no sé si se dice así en español, una forma equivocada de escribir Caramuru, que era el nombre del portugués que ganó un pedazo de la tierra. Otras personas dicen que esta parte se llamaba Paraguazú, que es incluso el nombre del río más grande de Bahía, que llega a esta bahía. Y aquí en esta parte tenemos Salvador, nos acercan un poquito más, y hablo muy rápidamente de urbanización y crisis climática. Toda esa región que ven aquí fue aterrada. O sea, era mar hasta aquí. Este es el elevador La Cerda, que es muy famoso y muy turístico también, pero un día funcionaba como un ítem de movilidad urbana, ¿no? Para bajar y subir de la ciudad alta a la ciudad baja, porque Salvador está marcada por esta diferencia de altura. Pero todo esto que ven aquí, un día fue mar. Todos estos colores enseñan los diferentes aterros a lo largo de 2 años y podemos pensar que con la crisis climática y aquecimiento global, todo eso puede fácilmente dejar de existir. Hay proyecciones que hablan ya que en 2100, si seguimos en esta emisión de gas carbónico, el mar va a subir en 1 metro, la temperatura subirá en 3 grados Celsius y el agua va a regresar a un sitio donde ya estaba, ¿no? Entonces tenemos esta relación entre robar espacios y después tener que devolverlos. Y por fin terminaré con un poema que escribí con Andrés Amelo, que era una de estas estudiantes que estaba ahí en el grupo que investigaba las avenidas del Valle. Y escribimos juntas para un artículo, perdón, un artículo que será presentado en breve. Y es un poema que hablamos un poco de las voces de este lado. Y nosotros, humanos, y términos. Nacimos de la tierra con cerebro viendo caminos. Las huellas somos una y fluimos entre grietas hasta la nombra buen vientre para forzarse. Mi tiempo es ahora porque soy todo movimiento, pero llevo conmigo tus y mis pasados y futuros, por debajo y por encima del suelo, imposible. Pensándolo bien, nunca nazco del todo. Transito entre estados, espacios y temperaturas, te escribo a ver si me escuchas. Entre nubes, mar y Quirimuré, capa, manancial y foz, usted ha cambiado tanto. Mucho antes de rozar mis bordes y orillas, tuve una infinidad de seres con quienes compartí. Recuerdo la primera vez que broté del suelo por aquí. Me llamaron Gracia. Extrañaba la luz del día, el brillo menudo de los puntos nocturnos cuando la luna se escondía, reflejarlas mientras me expandía. Oí pájaros, viví llegadas y partidas. Antes de los vuelos vino del nado toda la vida. 1, 2, 1000 y más células, colas, branquias, patas y aletas sentí moviéndose en mí. Reaprendí a reptar y ese aprendizaje también vi. Serpenteando sobre la tierra, caminando entre valles, corriendo entre piedras. La voz de la foz es lo que me guía. Siempre desembocamos ahí. Nuestro reencuentro es de 3 mundos: nube, acuífero y mar. Pero es en el océano donde saladas de sudor y lágrimas nos actualizamos. Tuvimos varios nombres según el tiempo y el tramo. Unos me conocen por Seixos, por los cantos rodados. Otros me llaman Lucaya cuando me ven nacer junto al toro. Para algunos ni nombre tuve. No hacía falta. Lenguas que no alcanzas me invocan madre, maldita, morada, motín. Sacio seres y gentes de especies sin fin, moldeo piedras y riberas, hago tierra de cimas de valles, me evaporo en mí.
Cuando tus mayores llegaron, después de otros primatas, insectos, anfibios y dinosaurios, confluimos en una relación de respeto. Les gustaba mucho bañarse en mí. Nos cuidábamos de amenazas, aconecrías, canastos y jangadas. También discutimos. Di cuerpo a leyendas, vida a las tiendas. Aprendí tupí. Ocas, decían. Casi lo olvidaba. Vinieron otros, traían caballos, prendían nativos. En sus barcos cautivos. Cambió. Dolió. Crecieron sus casas y caminos, sus desechos y bajadas, quisieron dominar también a mí. Del otro lado de Calunga Grande u Okun, nombres del Atlántico en Bantu u Yoruba, naciones partidas vinieron a honrarme. Hasta hoy nos saben sagradas. De un salto, ciudad armada. Tocados por sol y el aire, todavía emanábamos vida. Pescadores venían a buscar alimento, niños jugando nadaban, mujeres sus ropas lavaban. Entre crecientes y bajantes, tormentas y sequías silentes, alimenté muchos seres. Cangrejos, pacas, vacas, gente, gente como yo, gente como soy. Te escribo a ver si me escuchas, humano urbano que de pronto me cambió. Hoy corro bajo las piedras del concreto que me sepultó, pero insisto en la vida. Espero crecidas con la esperanza de reascender y cuando llueve, hago temblar la avenida. Aún hay canales y huecos por donde me miras. Anoche soñé confiar, andar junto otra vez la conquista. Pensé que mandar un poema daría el tono, quizás una colcha, remendar otro buen sueño, quedarme a gusto para así desparramar, sonreír sin maldad o sin malicia a tu lado. Muchas gracias. Este es un bordado de Andresa también sobre la fotografía de 1884, trayendo un poco de vida a Río de Seixas. Hermoso, Muchas Gabo. gracias, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Gracias. Genial. Vamos a dar paso a algunos temas, algún debate así. Si hubiera algunas cuestiones apuntadas. Muy lindo el poema este eh, para escuchar el río, para imaginar esa temporalidad otra, ¿no? O más potente y más allá de las construcciones de distintas etapas y culturas. Tenía como apuntado algunas cositas, así que más que preguntar, las quería como subrayar, que me parecen que están muy vinculadas a lo que estamos trabajando en la asignatura, que de alguna manera es el lugar. eh, de buscar ocultas algunas identidades, de trabajar de forma colectiva para reflexionar en el espacio y para cuidarlo, para valorarlo de una manera alternativa. Me parece muy linda esta idea como del sonido canto, una marcha más que la poesía y bueno, después también interesante un poco la imagen del flyer, la última también. em, Quizás una parte del oficio de la arquitectura, esta búsqueda como de las materialidades del río, ¿no? Para em, darle una corporeidad aún más concreta, entre comillas. Después apunté también esta idea como de representaciones que tienen como una matriz cartográfica, pero son en definitiva prácticas de escucha atenta, vinculándolo con más que darle voz, darle oídos a los espacios. Lo que comentaba tu compañera, amiga o colega, si perdemos la memoria, perdemos el sentido. Creo que también generar algunas obras de las prácticas
que nos movilizan, son importantes para de alguna manera dejar un archivo de un momento, de un pensamiento, de nosotras mismos también y de por qué hacemos lo que hacemos y cómo todo eso también se va transformando, vinculándolo con los distintos aterros que vimos de El Salvador. No conocía la idea de mar interior, que sí la había escuchado de otros autores como de Amereida que hablan del continente como un mar interior y ahora escuchándote en esta traducción creo que puede haber venido y tomado de ahí eh, la búsqueda como del mar interior. Y bueno, en definitiva, a mí me parece que, bueno, que vamos a dejar que las chicas y los chicos digan algo. No sé, Mica ahí la veo también como con ganas de participar, pero que por vincularlo con una deriva que hicieron con el curso hace 2 semanas, por las imágenes que vi, por los lugares donde estuvieron, los barrios, estuvieron cerca del río también hay dentro de los resultados una forma de catalizar sobre todo los distintos tiempos, las distintas capas que se mezclan y en definitiva me parece como un trabajo casi de representación, pero sobre todo de militancia para con una sensibilidad que tiene em, una potencialidad más que humana y más vinculada, si se quiere, a la escucha y la temporalidad de las naturalezas, ¿no? ¿Alguien quería agregar algún comentario? O incluso, Bárbara, si querías retomar alguna de estas ideas, pero si no, seguimos intentando sumar algunas cuestiones más al debate. A ver si alguien se anima. Esperemos que sí. ¿O alguna Son un poco duda? tímidos el grupo de este año. ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta, comentar algo? Yo puedo hacer un comentario. Sí, Maggie. Que bueno, me pareció importante ver cómo resaltó esto y la importancia que tuvo lugar en diferentes tiempos. Como que esto de ponerle limitaciones con respecto a cómo es, sí, cómo sería el flujo del agua, que pase en tales lugares, como que ponerle un tope en sí. Entonces como que me pareció importante eso, eh, cómo es el pensamiento de las personas en esos momentos. Sí, yo creo que es interesante pensar en estas distintas capas de tiempo y de acciones a partir de un mismo lugar o de una fabulación de un mismo lugar, ¿no? Porque hicimos la acción de escucha ahí en estos agujeritos, imaginamos que sea en un lugar próximo, el que Mark Ferris ha hecho la fotografía de 1884, y ahí tenemos un poco fabulando estos tiempos, pero también eh, colectando archivos. Y esto tiene que ver también con lo que Juli decía de la necesidad de materializar las cosas, ¿no? De registrarlas también con una forma de no perder la memoria. Entonces entiendo el trabajo también como una manera de, de defender un poco la memoria de este río. Claro que es una memoria que está
dicha y compartida y seleccionada por una humana, pero este es lo que puedo hacer también a partir de mi cuerpo, de mi lugar, de mis experiencias, ¿no? Entonces, creo que hay un debate muy importante de quienes hablan de los más que humanos, pero también es importante que pensemos sobre esto de alguna manera. Espero que que se pude comprender el poema porque lo traducí para la clase y no sabía si iba a funcionar muy bien. Sí, muy bueno. Ese poema, ¿cuándo lo hicieron? ¿En el marco de la actividad situada en 2023? ¿Ahí en No, diciembre? no, lo hicimos ahora cuando estábamos escribiendo el artículo Ah, para el seminario, o sea, hace unas 2 o 3 semanas, porque Andresa es una estudiante que acaba sí. de terminar el grado en arquitectura y ha trabajado en el trabajo de fin de grado, ha trabajado con un otro río que también fue tamponeado aquí en Salvador, que es el río Lucaya. Por eso hablamos del río Lucaya también como un otro nombre de un otro tramo de agua aquí en Salvador. Entonces escribimos juntas sobre estos dos ríos, imaginando un poco un reencuentro de estos ríos con la ciudad de Salvador. Por eso termina también. Ah, es que me olvidé de decir esto. Las últimas frases que pensé que mandar un poema, daría el tono, vienen de una música de una artista brasileña llamada Lineker, Mm. que tiene una música que se llama A teu lado, y que Andresa citaba en su trabajo de fin de grado y que parecía a mí cuando leí su trabajo para ser parte de... Yo fui, no sé cómo se dice muy bien, pero fui jurada de su trabajo de fin de grado. Y cuando leí me parecía muy claramente que era el río que estaba cantando aquellas palabras. Entonces tuvimos esta idea de escribir un poema un poco más largo que hablase de estas distintas temporalidades, más también de distintos cuerpos y seres que habitan, que habitaron y que habitaron este río, ¿no? Una temporalidad muy más alargada que la de las ciudades o de los humanos. Entonces empieza muy antes. Y y esto me parece interesante también para salir un poco de esta idea que somos los protagonistas de todo, incluso de la derrocada de los ríos. Sí. Sí, yo creo que es muy inspirador para el trabajo que también están haciendo, que si bien se centró como, o sea, se llegó al río Paraná, también Rosario tiene muchas historias en relación a ríos. De hecho, antes de llamarse Rosario se llamaba Pago de los Arroyos, porque hacia el norte tiene un arroyo que se llama Ludueña y hacia el sur otro que se llama Saladillo, que tienen como características bien distintas. Los dos se utilizan de forma pesquera y te diría náutica, pero sobre todo hacia el sur se instalaron muchos frigoríficos y como urbanizaciones productivas e industriales de principio del siglo XX. Y fue como un poquito más céntrico que las urbanizaciones en torno a Ludueña que se dieron, digamos, lo que se llama en Rosario Pueblo de Alberdi, la Florida, que ahí se concentran fundamentalmente, al menos en la actualidad, pero también en términos históricos, muchos clubes de vela, de remo, kayak, guarderías náuticas, como más actividades y deportes, o sea, tanto competitivos como amateur, de ocio y más recreativos, digamos. Ni hablar que por una diferencia también de alturas y de nivel,
es más fácil acceder al Paraná en esa altura hacia el norte de la ciudad. Pero interesante porque son dos ríos que le dieron el nombre a la ciudad, seguramente la localización del desarrollo urbanístico. Y bueno, mucha vida y las primeras conformaciones urbanas. Al final el agua y el río, en este caso dulce, son cruciales y podría ser interesante que alguna de las cartografías piense como desde esa óptica, desde esa mirada o esa eh, estado compartido y paciente y víctima y rebelde también de los flujos del agua con el viento, etcétera. ¿Alguna pregunta más? No sé si podríamos dar lugar a alguna última cuestión antes de pasar a revisar los trabajos de los chicos. ¿No hay más dudas? ¿Alguien que se anime? Blanca. Me gustó esto que mencionaba Juli sobre la ciudad de Rosario y la conexión también que hay con los ríos y, y cómo siempre son vistos, más que nada, bueno, como un problema. Y eso, tapados, relegados, no pensados como lugares también de recreación o de realización personal, porque como que esa conexión con la naturaleza también ancestral sigue estando en nosotros de alguna manera y es muy necesaria. Y el Ludueña del Saladillo no tenemos mucha relación, más que, o sea, la gente que vive en sus proximidades sí, pero también tienen una relación conflictiva. Eh, Hace como relativamente poco que se urbanizó eh, en el centro sobre el Paraná, porque es el Paraná, y, y tenemos más relación, pero, pero si no es como decía Bárbara, es como algo que estaba tapado, con lo que perdemos conexión, y son masas de agua, es eso, son unos monstruos importantes, o sea, son como unas cuestiones que está buenísimo el ejercicio de entre la escucha de algo como la escucha atenta, muy chiquita, para en realidad escuchar algo tan grande que está ahí en lo profundo tapado, ¿no? Como un ejercicio muy chiquito, pero que sin embargo en lo cotidiano lo pasamos siempre por alto, y que bueno, tiene que ver con el ejercicio que hicieron los chicos con la deriva, de tratar de prestar atención a otras cosas. El tema ese de escuchar la música también de ciertas cosas, eh, me encantó porque también como que el portugués tiene su música, tiene ¿no? Su tonalidad y esta conexión con las palabras que hiciste entre el canto, la piedra, la música, escuchar es muy lindo, muy lindo. O sea, me parece que hay muchas Muchas cositas gracias. como para agarrar, Muchas hay gracias. muchas cositas como para agarrar y resignificar también en Rosario. Sí, la verdad que yo, bueno, felicitarte, Bárbara, por el hermoso trabajo. La verdad que muy, muy, muy lindo y muy sensible. Y de paso, bueno, ya que los chicos no se animan, también aprovechar este trabajo para agregar, diríamos, a un poco lo que estuvimos viendo en las clases, que estuvimos charlando en torno al ejercicio que se hizo a la deriva y a las cartografías, en esta idea que vos mostrabas muy claramente de entender la trama de la ciudad como algo mucho más complejo de lo que percibimos, diríamos, a simple vista o en lo cotidiano del uso. Lo que pasó el otro día con la deriva es que muchos chicos decían, bueno, una vez que se bajaron, caminaron
y se tomaron el tiempo de transitar por ciertos lugares, empezaron a conectar con algunas cosas que pasaban ahí, con algunos vestigios del ferrocarril, de lo que eran antiguas vías de los tramos del ferrocarril que iban dejando alguna huella en la ciudad, algunas, sí, edificaciones, algunas cuestiones que tenían que ver con la historia que vos contabas un poco, Bárbara, esta idea que a veces un pequeño registro, ese pequeño, diríamos, esta idea de escuchar, ¿no? De darle oído a algo tan diminuto, y como comentaba recién Mica, empieza a abrir la puerta, ¿no? A algo que tiene una densidad y un tamaño mucho mayor, y es esa idea, ¿no? Ese acto de acercarse, de la proximidad, de empezar a darle un carácter o una presencia a este tipo sí, de pequeños registros, pequeñas, sí, de alguna manera, indicios de lo urbano y del habitar de la ciudad. En su momento, también lo que le pedíamos era que entiendan estas cosas con esa temporalidad, que también se ve mucho en este trabajo, ¿no? Esa trama de tiempos superpuestos, de indicios, ¿no? Sí, de un tejido, cuando vos hablabas de esto de cepillar, creo, desde el otro lado, ¿no? Esta idea de que el tejido, la trama, ¿no? Uno la ve en lo cotidiano desde una perspectiva, pero los hilos que entraman esa, ese paisaje, sería, o ese ecosistema, son mucho más profundos, y ahí es donde está un poco el ejercicio de exploración que debería llevar cada una de esas investigaciones cartográficas, no solo a lo visible, a lo directo, sino también que ellos puedan ir pensando qué había ahí, cómo había, cómo también esto que vos proponías en un momento, Bárbara, que me pareció bárbaro, la redundancia, de qué podría pasar qué sé yo, en casi 50 años, ¿no? O un poco más. ¿Qué es lo que se está esperando sí, de las costas o de la relación con la naturaleza, ¿no? Esta idea que se está pronosticando de cambios climáticos, subida del agua, cambio de temperatura, ¿no? La ciudad, como un organismo vivo, está cambiando, y nosotros, si eh, extendemos un poco nuestros propios recuerdos y sensibilidades, nos damos cuenta de que en ciertos horarios, en ciertas épocas del año y demás, hay cuestiones de temperatura, de proximidades con ciertos espacios urbanos que o se hacen invivibles o que tienen otras características. Entonces, ese tipo de cosas, poder cartografiar alguno de estas condiciones sensibles del espacio urbano, me parece que son muy interesantes bueno, en esta obra que vos proponías y que sirve mucho para el ejercicio. No sé si acompaña un poco lo que comento. También lo que me gustaba a lo mejor preguntarte era cómo pensabas esta capa, porque termina siendo una cartografía que vos mostrabas sonora y poética, pero si en algún momento también estuvo acompañada de planimetrías, de registros de estas temporalidades, digo, de registros gráficos, ¿no? Ujú. Bueno, lo que tenemos de registros hasta hoy fue más o menos lo que presenté, porque la experiencia estaba muy enfocada a principio, cuando la hicimos, en la experiencia ella misma, ¿no? O sea, en la acción de la escucha. Yo no sabía que tantas cosas se sucederían después, que pensaría en tantas relaciones incluso, porque no conocía todas esas capas de tiempo cuando hicimos la acción. Que fui a conocer el mapa de 1500 pico después, y bueno, algunas cosas, algunas personas me enviaban también, y luego el tema de la crisis climática llegó por la idea de escribir junto con Andresa
y porque el Congreso también tenía una preocupación con la crisis climática y entonces decimos, claro, que tienen una relación muy, muy obvia, ¿no? Y, y la cosa va se construyendo poco a poco y van llegando más mapas y más materiales también. Este mapa que os presenté de los aterros, ¿no? Que tenía diferentes colores para los aterros en distintos tiempos, fue muy interesante porque vi un parecido con este en un museo aquí en Salvador, que estaba hecho por un profesor de la universidad, pero luego un estudiante de grado lo actualizó y me envió este mapa con un poco más minucioso de las temporalidades del que el profesor había hecho. Entonces, ella hizo este mapa, nos envió y nosotras lo publicamos. O sea que hay también esto de las voces, ¿no? De cómo compartir más voces y actualizar los proyectos a partir del trabajo de estudiantes, pero también de investigadores y profesores, cómo las cosas van se actualizando en la propia investigación. Y esto me interesa mucho, o sea que no, yo no sabería del tema del Kirimuré, del Grande Mar Interior, o del tema de los aterros, si no estuviera en el museo aquel día, y un día en la universidad no hubiera visto que había una chica ahí con un mapa. Yo pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me ha dicho, no, estoy actualizando aquí. Y luego la llamé para, mira, vamos a publicar esto también, que es muy interesante que hay una actualización. Entonces las cosas se van construyendo poco a poco, pero al principio cuando la acción acontece, el objetivo mayor es justamente la escucha. Y todo lo que pasa después son capas de conocimiento también, ¿no? Que la investigación permite. No sé si te contesté. No, sí, claro, está bárbaro. Un poco que yo tenía la curiosidad, porque obviamente que uno muestra algo, diríamos, de esta producción audiovisual y gráfica, pero obviamente que es una capa temporal y como vos estabas contando, que no es que todo está conectado desde un principio, sino que uno lo va enlazando en un proceso, ¿no? Que es lo que vos contabas. Y está bueno, ¿no? A veces parte de un mapa, pero ese mapa a lo mejor aparece al final o aparece en el medio del proceso y los puntos de partida del desarrollo obviamente van variando y un poco quería que vos nos puedas contar un poco esa factura, entonces me pareció bárbaro como lo contaste. Digo porque le Y sirve, creo que... ¿Cómo? que está bárbaro porque le sirve a los chicos que a lo mejor van partiendo de alguna cosa y cómo van eh, permitiendo imaginar el crecimiento y lo paralelo y todo lo que va pasando en torno, obviamente, a investigar y a preocuparse por alguna, eh, sí, por alguna de estas cartografías o estos temas que pueden ir apareciendo. Sí. Sí, y creo que esto tiene que ver con lo que decías de la complejidad de la ciudad, porque más que ir construyendo o ir creando relaciones, creo que vamos percibiendo, ¿no? Las relaciones que ya están ahí. Y la investigación permite esto también. Micaela, la cantante de la música del inicio, María Betaña, que María completa Betania, ahora 60 años de cantante. y dijiste el poema ¿Cómo? Leniger era la otra, la del poema. Sí, Lineker es lo apunto ahí, apelado Lineker, y el del principio era purificar, Subae, María Betania. La música que escucharon en el principio de clase fue una sugerencia mía porque Julián preguntaba, ¿qué podemos poner? Y pensé en esta música porque hay un cantante muy importante en Brasil, que es María Bethânia, que está completando 60 años
de actuación y que es de aquí, de cerca de Salvador, del recóncavo, de la parte interior de la bahía. Y esta música habla de purificar el río Subaye, que es un río que es fundante en la fundación de otra ciudad que es Santo Amaro, que es aquí cerca. Entonces es una música muy interesante también por esta diversidad de pensamiento. Y es una música antigua que ya tenía esta preocupación. Y otro lado es de una cantante un poco más contemporánea, que es la música otro lado, pero hay un disco, se dice, el álbum de Lineker, que es muy lindo, donde está a otro lado, que se llama Caju, creo, que es muy bonito. Gracias. Qué lindo todo. Creo que la clave empieza a estar en el tema de las temporalidades, ¿no? Como pensarnos nosotros tenemos una temporalidad determinada al resto de las cosas, nuestro entorno, otros seres vivos, ¿no? Como que todo tiene su temporalidad y muchas veces esto, nosotros nos pensamos que, claro, podemos pasar por arriba por todo y el río, la geografía, incluso la ciudad misma tiene otra temporalidad que van a seguir estando. Y esto que decía un poco Juan también de imaginar eso que va a pasar, cómo será en tantos años más adelante, como que te abre la puerta así a escuchar de otra manera. Y que en el caso, bueno, de ustedes, de tuyo, de ahí y de Brasil, cómo se concatena todo con el significado de las palabras, la música, el ruido, el dar oído. Y bueno, como está muy bueno, creo que invita a pensar mucho cómo, qué podríamos hacer nosotros o cuál podría ser la puerta de entrada nuestra de esa escucha. Un pequeño comentario que tiene que ver con esto de las palabras. Percibí esto de los cantos rodados porque yo no sabía que Seixas en español se decía cantos rodados, pero he participado de un laboratorio de escucha de un lugar llamado La Escuela, que es de Colombia, pero fue online. Y había un artista sonoro llamado Leonel, si no me equivoco, y que tiene un trabajo muy lindo que se llama Cantos Rodados, que pone como unos micrófonos de contacto con unas piedras, que mientras esas piedras rodan, emiten un sonido y se escucha. Y son unos aparatos, unas cosas muy bonitas de madera y cosas así. Y él compartía esto y ha explicado el nombre de su trabajo, que era Cantos Rodados. Y luego yo estaba como, ¡ah! Canto rodado de Seixas. Bueno, entonces hay un canto en la propia piedra, ¿no? Y me pareció muy, muy lindo esto también. Y en este laboratorio, me acordé de esto durante la clase de hoy. En ese laboratorio había una mujer de Rosario que se interesó mucho por el trabajo y me preguntó si podría hacer algo así como vocerío con el río Paraná. Y no sé qué pasó, no sé si la ha hecho o no, pero acabo de me acordar y fui a buscar aquí en WhatsApp a ver si era realmente de Rosario, si no estaba loca, pero sí, era. Ha dicho, sí, estoy en Rosario, a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, sobre el río Paraná. Y acabo de enviarla un mensaje a ver qué pasó. Qué lindo, muy bueno. Increíble la conexión. Yo diría de cerrar un poquito acá, a menos que haya así como alguna cuestión dando vueltas. No sé si alguna de las chicas quería agregar algo más ahora. Si no, podemos igual pasar a la parte de compartir algunos procesos. Yo simplemente por resaltar algunos de los últimos temas que se tocaron ahora, me parece que muy importante, como decía Juan y también Bárbara, como el tema de la percepción vinculada a la curiosidad, que al final es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Como
preguntarnos por lo que no se ve o tratando de materializar aquello que es más intangible a partir de la creación y de las prácticas artísticas o del hacer, del trabajo de investigación, se van generando conexiones, conexiones con el territorio, con otros lugares, como decía Mica también, con otros lenguajes, también con otras culturas y metáforas de las personas que se van relacionando en su asentamiento, ¿no? Que es una palabra que viene de una silla, ¿no? Que es una población una cadeira en portugués, se establece en un lugar pensando en otro o cosas así que van como constituyendo nuestras memorias y nuestros modos de habitar también. Así que no sé si querías agregar alguna cosita más para cerrar, Babi, o ya dejo de grabar aquí, pasamos a la enchinchada, como se dicen en Argentina, que viene de poner chinches en las paredes para compartir los procesos de estos ejercicios de cartografías de las derivas. No, solo quiero agradecer muchísimo, tanto por el espacio cuanto por la escucha y también por las preguntas. Es siempre muy bueno y me hace pensar y hacer otras conexiones que no había hecho antes. Muchas gracias. Bueno, para nosotros un placer, un honor que estés aquí hoy y compartir un espacio más. Así que muchas gracias a vos.